Con la hermosa postal del Puente Méndez Casariego, volvemos a agenda propia y... Sí. Estábamos justito, estábamos leyendo acá la boleta del... Es ella. Sí, es ella. Ahora sí. Claro, ahí está. No se ve mucho, pero bueno. Bueno, ahora tenemos sí a la estamos. precandidata a diputada nacional, Nadia Burgos. Nadia Burgos. Por el Movimiento Socialista de los Trabajadores. Sí. Y a Raúl Lemes, también de la ciudad, y también trabajador industrial y precandidato a diputado nacional. Sí, lo decíamos, el único hombre de Gualeguaychú que figura en listas para estas PASO. Así que los presentamos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Hola, buenos días, muy bien. Buen día. ¿Cómo están ustedes? Sí. Bien. Un gusto, ¿eh? Bueno, ya comenzamos la campaña y el audiovisual comienza el lunes. Así es, los espacios cedidos gratuitamente van a empezar el lunes en los medios de comunicación y nosotros ya empezamos a recorrer esta provincia para poder llevar nuestras propuestas a cada uno de los rincones con la expectativa de consolidarnos como la tercera fuerza política, pero además con un objetivo particular, ¿no? En estas elecciones que lo tenemos en toda la izquierda, en todo el país, que es que la izquierda se plante como una alternativa frente a una falsa grieta que intentan imponer, frente, nosotros decimos, al monopolio de la vieja política, que haya una disrupción de trabajadores, de la lucha ambiental, de la lucha de género, que es un poco lo que intentamos también representar en esta lista que hemos logrado construir y que nos presentamos para superar las PASO primero con 25.000 votos y poder estar en noviembre como opción. Muy bien. Bueno, para ambos dos, ¿cómo fue el armado de esta lista? ¿Cómo fue el proceso? Obviamente siempre hay discusiones, debates dentro de los espacios. ¿Cómo fue básicamente el armado de la lista? Bueno, nosotros teníamos el desafío de poder presentar una lista que realmente exprese las luchas que se atraviesan en todo Entre Ríos, ¿no? En mi caso soy trabajadora estatal del Ministerio de Salud y tengo el orgullo de decir que nuestra lista es 100% de luchadores y de trabajadores, ¿no? Me acompaña, claro, Raúl, que es un trabajador industrial. En tercer lugar va Sofía Cáceres Esforza, que es docente universitaria y becaria del CONICET, y además es secretaria general del gremio combativo de Citradu, que es del gremio de docentes universitarios. Está Pablo Amarillo, que es de Concepción del Uruguay, que es un docente también del Partido Obrero, porque esta lista es una lista de expresiones de izquierda, no solamente partidarias, sino también sociales, ambientales, de género. Está Marianela Valdés, que es docente también de Paraná, ¿no? Y es un orgullo para nosotros poder plasmar como propuesta electoral una alternativa que lo que intenta es que los trabajadores lleguemos a los lugares donde se toman las decisiones, ¿no? Claro. Porque la realidad es que nuestra vida está atravesada por una crisis económica que se profundiza, con una crisis sanitaria que no cesa y que los gobiernos han puesto sobre la espalda de los trabajadores y las trabajadoras el peso de esa crisis, ¿no? Entonces nosotros queremos justamente revertir ese camino y expresar que hay una posibilidad que es que la crisis la paguen quienes la generan, los grandes grupos concentrados, las corporaciones, el agronegocio, y que los trabajadores tenemos el derecho a vivir una vida vivible con un salario igual a la canasta familiar, con condiciones de trabajos dignas, y bueno, eso es lo que queremos también expresar. Para Raúl, ese contacto diario con los trabajadores, creo que también lo que decía Nadia ahí es el sufrimiento económico que están pasando, ¿no? Pero qué difícil es revertir esto, ¿no? En primer lugar los saludo, me presento, soy José Raúl Lemes, soy ciudadano de Gualeguaychú, operario de fábrica, delegado de planta Unilever Gualeguaychú, y bueno, acá estoy, como decís vos, formando parte de esta lista, de este proyecto de trabajo, proyecto joven, un proyecto con ganas de trabajar y de demostrar que nosotros los trabajadores somos los protagonistas de toda la política, porque somos los que movemos el país. Y como decías vos, sí, se nota el día a día en las fábricas, la situación, el malestar que se vive económico y todo lo que conlleva al día de hoy esta pandemia, no solamente la pandemia mundial, sino que venimos con una gran pandemia de gobiernos que nos vienen golpeando hace muchos años. La falsa grieta, como dicen muchos, porque la grieta que dicen muchos, que para nosotros es una falsa grieta porque cogobiernan oposición y oficialismo hace muchos años, y nosotros como trabajadores seguimos abajo, remándola,
peleando y nos cuesta muchísimo llegar a fin de mes con los sueldos casi miserables que nos pagan las grandes empresas. Así que bueno, es un desafío muy grande, muy contento por ser elegido, por poder estar con estos chicos jóvenes, como vuelvo a repetir, y darle pelea y darle lucha y demostrar que realmente nosotros los trabajadores tenemos mucho para dar. Así que bueno, es así. Muy bien. Recién estábamos hablando, bueno, antes del aire y también durante el aire también, que se autodenominan como una tercera voz, anticapitalista y socialista. Y la pregunta es, ¿cómo van a competir? Recién hablábamos también de las principales listas, bueno, las listas hegemónicas, como son el Frente de Todos, junto con Entre Ríos, bueno, justamente en la provincia, o bueno, también si se quiere la lista radical. ¿Cómo van a competir contra estas listas? ¿Cuál es, si se quiere, la estrategia, por así decirlo? Que bueno, al ser listas hegemónicas, tienen mayor llegada, una posibilidad de llegada en lo que son los medios de comunicación audiovisual, redes sociales y demás. Si hay una estrategia y demás. Bueno, la estrategia es algo que nos caracteriza históricamente a la izquierda, que es tener una fuerza militante que atropella todo, ¿no? Y con eso es un poco con lo que vamos al frente, ¿no? Nosotros somos un partido de trabajadores, no tenemos apoyos económicos ni de grandes empresas ni de corporaciones, también porque decidimos que así sea, porque nosotros creemos que para tener independencia política hay que tener independencia económica, ¿no? Entonces, si yo aceptaría, por ejemplo, un subsidio del agronegocio, no podría estar hoy acá diciendo que para nosotros tenemos que transformar el modelo productivo de la provincia y hacer una reforma agraria agroecológica, ¿no? Estaría condicionada. Y nosotros creemos que lo ideal es no tener ningún tipo de condicionamiento económico para poder desarrollar una política. Y en ese sentido, además de recorrer la provincia, que incluso los medios para recorrerla es absolutamente desigual, ¿no? Porque algo que nos afecta a todos, por ejemplo, en este momento, la pandemia ha reducido los servicios de transporte público y nosotros nos manejamos en colectivo para hacer la campaña. Claro. Entonces, muchas veces hay lugares en donde es difícil llegar y demás, pero creo que la fuerza militante va a hacer que logremos sortear esos escollos que se van generando. Y fundamentalmente nuestras propuestas, ¿no? Nosotros creemos, como recién expresaba Raúl, que es necesario llevar medidas de transformación profunda, ¿no? Hoy la crisis económica que se acelera tiene, por ejemplo, el 80% de los trabajadores estatales de la provincia, en donde se incluyen los trabajadores de la primera línea de la salud, con salarios por debajo de la línea de pobreza. Totalmente. ¿No? Entonces, esto se tiene que terminar, ¿no? Porque mientras nosotros tenemos salarios por debajo de la línea de pobreza, por ejemplo, una de las medidas que tomó el gobernador provincial para esta pandemia fue subsidiar del 50% de la luz a las clínicas privadas. Es decir, sigue saliendo del presupuesto público el subsidio a sectores privados que utilizan a la salud como una mercancía, ¿no? Un ejemplo concreto de esto es también lo que estamos viviendo con las vacunas. Nosotros creemos que en este momento, para poder salir efectivamente de la pandemia, hay que vacunar a la totalidad de la población, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Y que mientras haya laboratorios que monopolicen las patentes, es imposible que esto pase, ¿no? Entonces, la izquierda propone que se expropien las patentes y que también haya una nacionalización de los laboratorios que producen la vacuna, para que haya más disponibilidad de vacuna y podamos vacunar a toda la población. Y porque la salud es un derecho y no una mercancía, sí, ¿no? Nadia, yo lo decía hoy en una charla que tuvimos previa acá al aire, ¿por qué el votante, por qué su discurso, el discurso de la izquierda, aparentemente parece que no llega? ¿Por qué? Por el número de votantes, por la cantidad de votos que logran. Porque si está la grieta entre los partidos mayoritarios, el votante pensante tendría que decir, estos se pelean y dicen barbaridades, ¿por qué no votamos una opción? Un tercer partido, un cuarto partido. ¿Por qué la izquierda, yo hace muchos años que hago política, no en los medios, ¿sí? Sí. Y siempre la izquierda estuvo ahí, aumentó un poquito, bajó otro poquito en cada elección. ¿Por qué no aumenta ese caudal y llega a ser, por ejemplo, segunda fuerza a la izquierda? Bueno, yo creo que en primer lugar hay una responsabilidad que es propia de la izquierda, ¿no? Y en esto me hago cargo y de hecho desde el MST lo estamos también planteando así en todo el país. Por eso es que
Aquí en nuestra provincia no, pero en otras provincias hay internas dentro del Frente de Izquierda Unida, ¿no? Nosotros creemos que tenemos que revolucionarnos a nosotros mismos, que hay que modernizar la izquierda, digamos, y que la izquierda tiene que ser un polo de referencia para todos aquellos que luchan cotidianamente, pero no solo en las luchas obreras, en las cuales sí tenemos fuerza porque somos, bueno, parte del sindicalismo combativo, sino también en las luchas ambientales, de género, en las luchas hoy también de todos los trabajadores de salud. Es decir, hay que revolucionarnos a nosotros mismos para plantearnos como una alternativa real, ¿no? Y desde allí construir un fuerte polo de referencia en un contexto que es favorable para esto, porque nosotros no podemos olvidarnos de que estas elecciones están atravesadas por la crisis económica y sanitaria, pero también están atravesadas por una rebelión que se está viviendo en toda Latinoamérica. Lo vimos en Chile, lo vimos en Perú, lo vimos en Colombia, en Ecuador, ¿no? Entonces, la juventud ha visto cómo la pandemia tiró el velo del capitalismo y se muestra cómo es un sistema de absoluta opresión y explotación, ¿no? Que prioriza las ganancias por sobre las vidas de las poblaciones y ha dicho no queremos más esto y sale a la calle a luchar incluso contra regímenes fuertísimos como fue el de Chile, ¿no? Yo siempre lo pongo de ejemplo porque ellos lograron una consigna que para mí es maravillosa. Dijeron no son 30 pesos que era el aumento del subte, son 30 años, ¿no? Y claro, creo que eso condensa toda la pelea del pueblo chileno y esa fuerza también está en nuestro país. Y nosotros creemos que la izquierda tiene que ser quien llame a toda esa fuerza a poder construir una alternativa por fuera de esta falsa grieta para pelear por otro modelo económico y social, que es posible, porque también hay algo que decir que lo que se ha demostrado es que el capitalismo y que tener una vida digna dentro del capitalismo es lo utópico, ¿no? Porque muchas veces nos dicen la izquierda tiene ideas utópicas. No, lo utópico es yo con 33 años pensar en una casa propia. Digamos, o sea, para mí hoy es una utopía pensar en una casa propia. El déficit habitacional y el déficit de trabajo, ¿no? Yo soy trabajadora, como les dije, del Ministerio de Salud, pero mi contrato es precarizado. Yo tengo estabilidad laboral, no tengo planta permanente. Entonces, el Estado es el mayor precarizador y hace que la juventud se encuentre en situaciones de mucha precarización de la vida en su conjunto, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, nosotros nos parece que la izquierda tiene que mostrar una alternativa fuerte para llamar a todas esas personas que entienden que el capitalismo no va más a construir otro modelo de sociedad y que logremos algo que nunca ha pasado en nuestro país, que es que gobernemos los trabajadores y las trabajadoras, que somos, como bien decía Raúl, los que efectivamente movemos el mundo y sabríamos cómo gobernar. El problema es que, bueno, hoy la política es botín de una casta privilegiada. Yo siempre cuento que el primer proyecto que voy a presentar cuando llegue al Congreso es que los funcionarios y los políticos cobren lo mismo que una directora de escuela y estén obligados por ley a atenderse en hospitales públicos y mandar a sus hijos a la escuela pública. ¿Crees que puede pasar ese? Yo me voy a apoyar en la movilización, para que haya una movilización muy grande afuera que lo impulse, ¿no? Y que lo conquistemos. Ahora, ¿ustedes se lo imaginan a Frigerio a las 5 de la mañana pidiendo un turno en el hospital? Nadie se lo imagina. Entonces lo que hay que decir es, ¿por qué si nosotros tenemos que ir a las 5 de la mañana a pedir un turno, no podemos tomar las decisiones de todo lo que pasa y las tienen que tomar estos tipos privilegiados? Pero además, quienes deciden van a ser tus pares si llegas, y esos pares no van a votar tu proyecto. Por eso creo que lo que también se pone en juego hoy en todo el mundo y aquí es qué representatividad tiene esta democracia, ¿no? Y en eso la izquierda tiene también una propuesta concreta en donde nosotros creemos que ante la crisis, y no solo económica ya, la crisis ambiental que estamos viviendo, es necesario que las decisiones las vuelvan a tomar los territorios y las poblaciones, el conjunto de las poblaciones. Por eso yo te decía que si presento esta ley, por supuesto que los voy a llamar y los voy a convocar a todos a que vayan afuera del Congreso con una gran movilización y que estemos ahí peleándola hasta que la conquistemos, porque creo que es así. De hecho, bueno, pertenezco también al movimiento feminista que de esa manera ha conquistado derechos tan importantes para nosotras como el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, y ha sido gracias a la movilización y la lucha. Bien. Fran. La verdad que es bastante interesante. Había leído por algunos portales y demás que ustedes llaman a revolucionar, la R entre paréntesis, a revolucionar la política. ¿Qué significa esto? Justamente esto que decía recién, ¿no? Que seamos los trabajadores. Decimos revolucionar entre paréntesis porque es un juego entre revolucionar y evolucionar, claro, ¿no? Y es, en primer lugar, a la izquierda, para modernizarla, y en segundo lugar, a la política en general. Nosotros creemos que tenemos que avanzar hacia democracias mucho más directas. En eso reivindicamos procesos que se están dando en todo el país, por ejemplo, con las iniciativas populares, como en Chubut en contra de la megaminería, en Mendoza por el agua, y aquí en Entre Ríos en la iniciativa popular de la coordinadora Basta para declarar la emergencia ambiental por la utilización de agrotóxicos.
Y me parece que también es urgente eso, ¿no? De hecho, el próximo congreso va a tratar temas que son centrales para nuestra vida cotidiana, como es, por ejemplo, la hidrovía, ¿no? O como es hoy en un contexto de crisis climática brutal, en donde, bueno, el río Paraná no se secó solo, se secó producto de la ruptura de un ciclo hídrico que es consecuencia de la expansión de la frontera del agronegocio con la deforestación y el cambio del uso del suelo, con la especulación inmobiliaria que avanzó sobre nuestras costas de una manera brutal, y también con las represas de llanura que están más al norte, digamos, ¿no? Pero que bueno, que fueron indiscriminadamente colocadas sin pensar en cómo eso rompía el metabolismo del río, ¿no? Entonces, la hidrovía hoy, que es pensada como una autopista de materia prima, ¿no? Yo digo, es la nueva vena abierta a América Latina, digamos, es por donde sale todo el saqueo. Sigue pensada desde una perspectiva privatista del río Paraná, y nosotros creemos que hay que estatizarla y que son las poblaciones las que tienen que decidir qué y cómo se produce y qué pasa con nuestro río, ¿no? Hoy están corporaciones extranjeras pensando cómo hacen un sobredragado más profundo para que los barcos puedan cargar más materia prima, mientras las poblaciones nos estamos quedando sin agua, digamos, ¿no? Y con consecuencias que se van a profundizar, porque la ruptura del ciclo hídrico ya llegó, digamos, y está, y no es solo sin agua, sino que, bueno, como es por represas, podemos tener problemas eléctricos próximamente y demás. Entonces, esas cosas son las que deberían estar tratándose en el Congreso y pensándose en relación a las necesidades de las mayorías sociales y no de las ganancias, y encima de las ganancias de corporaciones extranjeras, ¿no? Lemex, ¿qué haría usted, qué proyecto, viendo cómo lo ve a Gualeguaychú hoy? ¿Cuál sería su tarea, vamos a decir, para trabajar aquí? Porque va a recorrer los barrios y demás, me imagino. Sí, seguramente como proyecto, sea personal, yo lo que me aboco primeramente es en las cuestiones laborales de lo que es el parque industrial. Claro, sí. Nosotros estamos viviendo situaciones muy complejas con respecto a lo que es el trabajo en Gualeguaychú, el trabajo formal. ¿Ya habló con ellos, por ejemplo, de política? ¿De la izquierda les habló? ¿O como compañero de trabajo nada más? A mis compañeros trabajadores siempre, desde el primer día de trabajo, tratando de concientizarlos, una conciencia de clase, de explicarle a los trabajadores, como vengo a hablar en otra nota. Nosotros en Unilever vivimos un proceso muy fuerte, muy grande, que fueron 2 despidos en el 2018, 2019, que la ciudad nunca lo había vivido. Y ahí eso también nos ayudó a fortalecer los vínculos con los compañeros y hablar y decir y contarles y explicarles de que nosotros no somos peones de campo como se creían, que el patrón tenía el poder de hacer y de deshacer con nosotros. Y bueno, y eso sí, se puede trabajar el día a día con los compañeros trabajadores y contarles y explicarles que nosotros como trabajadores tenemos muchas obligaciones, pero detrás de esas obligaciones también tenemos muchos derechos. Claro. Y yo creo que fundamentalmente nuestra visión hoy acá es, como trabajadores, como dice Nadia, es llegar a donde se debaten estas cuestiones y profundizar la crisis laboral que tiene Gualeguaychú. Como decía Nadia, hoy chicos de 30 años no tienen forma de llegar a una vivienda propia, no tienen forma de un trabajo. De un trabajo. Un sueldo digno. Un sueldo digno que es fundamental. Así que como proyecto es tratar de pelear, de ver cómo podemos generar nuevos trabajos dignos y trabajos reales a la sociedad de Gualeguaychú. Así que es algo que seguramente nos va a costar un poco, pero vamos a trabajarlo porque venimos con muchas ganas, hay mucha juventud detrás de todo este movimiento, de un trabajo serio, y no es de hoy. Como decía Nadia, este partido fue el partido que fue el primero que presentó el nombre de sus candidatos. ¿Por qué? Porque esto no estamos improvisando. Esto no es improvisar, esto es trabajar serio, y para eso estamos. Así que seguramente van a salir muchos proyectos para poder beneficiar a la clase trabajadora y a la sociedad de Gualeguaychú seguramente. Recién vos, Nadia, hablábamos de ambiente y demás, y te quiero preguntar sobre la situación y qué piensan ustedes sobre el extractivismo en Entre Ríos, ¿sí? Situación ambiental y demás, o cuál es la situación de la provincia. Bueno, estamos en una situación de límite, ¿no? Vemos como les comentaba recién la situación de la bajante del río Paraná, pero
si vemos el río Gualeguaychú, los niveles de contaminación desde cosas muy concretas, como por ejemplo todavía algo que Bordet prometió en aperturas legislativas hace varios años ya, que iban a trabajarse los tratamientos de residuos cloacales que se vierten al río. No están esas plantas de tratamiento, pero además hay una voracidad inmobiliaria que quiere avanzar. Yo aprovecho para solidarizarme y ponerme a disposición también con los compañeros de Concepción del Uruguay que están peleando contra la instalación de un barrio privado náutico sobre 100 hectáreas de humedales, ¿no? Cerca de Banco Pelay. Una pelea muy similar se vivió acá con Amarras, ¿no? Que bueno, también participábamos, vinimos, estuvimos, porque nos parece central en un contexto de crisis ambiental como la que estamos viviendo, que se resguarden los humedales, que se resguarden nuestro medio ambiente. Y nosotros creemos que la provincia de Entre Ríos tiene que sufrir una revolución productiva urgente. En ese sentido, les comentaba una propuesta concreta que es la de reforma agraria agroecológica, es decir, prohibir transgénicos y agrotóxicos y cambiar el modelo productivo de nuestra provincia. Creemos que hay que repoblar el campo, digamos, ¿no? O sea, hoy uno recorre la provincia y se encuentra con hectáreas de soja, sin poblaciones, y esa soja no es para alimentar a la población, ¿no? Porque en la contracara de esas hectáreas de soja es Concordia, la ciudad más pobre de todo el país, digamos, ¿no? Y los jóvenes, los niños, 6 de cada 10 niños son pobres en nuestra provincia, ¿no? Entonces, ese contexto tiene que revertirse con doble cara, ¿no? Por un lado es esta reforma productiva desde lo agroecológico, que también permitiría generación de puestos de trabajo con el reparto de las tierras, que me parece que es central también, o sea, tierra para el que la trabaja, sería concretamente, y además una fuerte inversión que sea industrial desde la perspectiva de las necesidades sociales, no industrial porque sí, ¿no? Porque a veces también acá hemos sufrido un gran embate que fue una conquista, era una conquista de este pueblo, que era la ley de maderas, y lamentablemente fue derogada, con las consecuencias brutales que va a significar esto para la salud de nuestro territorio y de nuestras poblaciones. Y me parece que lo que hay que hacer es justamente revertir eso, es escuchar a las poblaciones, que mucho tenemos para aportar sobre cómo llevar adelante modelos productivos sustentables que nos permitan solventar el alimento y generar trabajo que sea genuino, ¿no? Porque la contracara del agronegocio también es esto que hablábamos recién de jóvenes que no tenemos laburo, ¿no? Y con trabajos precarizados brutales, ¿no? Y me parece que también es necesario poner un fuerte presión a los sectores concentrados. Nosotros creemos que hay que ir por un impuesto a las grandes fortunas, que sea permanente, que no sea un aporte solidario, que sea un impuesto permanente a las grandes fortunas. Se intentó y fue polémico. Incluso el aporte fue a mitad de camino, pero también es necesario la decisión política, ¿no? Me parece que lo que falta acá es justamente esto, ¿no? Y por ahí, nosotros que somos jóvenes, lo que tenemos es eso, es un poquito de irreverencia, que es lo que se necesita también en este momento para decir hay que plantarnos, y nos plantamos, digamos, ¿no? Impuesto a las fortunas es algo excepcional, súper necesario. Ya de mi parte la última pregunta, Nadia. El lunes comienza la campaña publicitaria, audiovisual y demás. ¿Es un porcentaje de acuerdo a los votos, de acuerdo a los spots que les van a dar a cada partido político? Sí. Es poquito. Poquito para la izquierda, ¿no? Sigue siendo muy desigual, ¿no? Nosotros creemos es desigual eso, ¿no? Es muy desigual. Creemos que los espacios gratuitos cedidos deberían ser igualitarios para todos, porque el fin de esos espacios es que la gente conozca las propuestas, ¿no? Y entonces, si está atado a qué obtuvo en la última elección, termina siendo otro escollo más que se genera para los partidos emergentes como el nuestro, ¿no? Me parece que no solo pasa eso con los spots, también pasa con, por ejemplo, el piso prescriptivo de las PASO. Yo aprovecho para decir que espero que nos acompañen el 12 de septiembre, porque necesitamos 25.000 votos para poder ser una opción en noviembre, ¿no? Y bueno, y estos siguen siendo medidas electorales pensadas por los partidos tradicionales para tratar de restablecer un régimen que el pueblo en la calle dijo no va más, que es el régimen bipartidista, que lo hicimos volar por los aires en el 2001, y que de manera constante la política tradicional intenta volver a... Hoy es el binomio de la grieta, ¿no? Sí. Entonces, lo que justamente pasa es que las leyes electorales terminan tratando de favorecer a esa reconstrucción de un régimen de esta modalidad, y nosotros creemos que justamente lo que se necesita es una democracia mucho más participativa, directa y mucho más real, ¿no? Así que seguiremos peleando contra todos esos escollos para poder
hacer que algo histórico sería también, ¿no? Porque si Sí. la izquierda llega al Congreso es la primera vez que llegaríamos en representación de Entre Ríos al Congreso Nacional. Muy importante. Yo tengo una siempre siguiendo en materia de ambiente, porque bueno, es algo que en la ciudad de Gualeguaychú se caracteriza mucho y se está avanzando para la eliminación completa de agrotóxicos. Bueno, vemos el programa del PAS que se viene trabajando en la Reserva Agroecológica Las Piedras. ¿Crees que ese tipo de políticas, ya sea como el PAS o la eliminación completa de agrotóxicos en la provincia de Ríos, se puede llegar a realizar o es algo muy a futuro, digamos, o muy complicado? Creo que es urgente y absolutamente necesario, ¿no? Si uno mira los niveles de contaminación que hay en el río Paraná, y esto son estudios de CONICET y estudios absolutamente serios, demuestran los niveles altísimos de agrotóxicos que hay en los peces y en el agua. Si vemos la cantidad y cómo se ha modificado también el cómo se enferma la población desde la aparición de los agrotóxicos y los transgénicos hasta esta parte, es brutal, los casos de cáncer, y además hay una contracara, ¿no? Hay niños con cáncer que necesitan tratamientos que son millonarios y el Estado le dice no tenemos, ahora es el Estado el que está haciendo también que esos niños se enfermen porque no hay controles sobre este tipo de producción. Entonces la transición es urgente y es necesaria. Lo que sí es absolutamente limitado empezar por lugares, digamos, tiene que ser total, ¿no? Porque si no, no podemos hacer pequeñas islas de resguardo porque, hoy por hoy hay estudios que dicen que hay agrotóxicos en la Antártida, en donde nadie va a pensar que ahí se está plantando algo, pero las derivas, ¿no?, generan la expansión de la contaminación. Entonces es necesario, y también en el sentido de la recuperación de la soberanía alimentaria, que yo creo que es muy importante porque hoy se planta y se produce en Entre Ríos pensando en la bolsa de Chicago y no en las necesidades alimenticias de la gente, ¿no? Y me parece que eso es justo lo que hay que revertir. Claro. Bueno, les agradecemos la presencia. No sé, ¿van a volver antes del 12? Sí, bueno, Raúl yo está estoy acá. Ah, sí, no, por Yo estoy supuesto. acá, así que No, acá estoy en el estudio, digo. Estoy a disposición Encantadísimo. para cuando sea necesario, así que vamos a estar acá y Bueno. vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Y nadie recorriendo la provincia. La provincia, y también a disposición hoy podemos sortear las distancias con algún Zoom o algo así, le buscamos la vuelta, Exactamente, así claro, que muy bien. siempre encantada. El siguiente lugar a donde vas a ir. La a próxima visitar. Concordia. Concordia. Bien. ¿Qué tarea tienen? En Concordia. Muy grande. Muy grande. Pero bueno, Bueno. tenemos mucha fuerza militante para Ahí está. asumirlo. Son Muy desafíos bien. importantes, Sí. así que hay que encararlos con mucha fuerza y muchas ganas. Totalmente. Totalmente. Ustedes la tienen seguramente. sí. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Bueno.